Laura se acercó a Carola y comenzó a hablar con ella, diciéndole cosas como que estaba contenta de que Carola se preocupara por Antonio, de que lo hubiera salvado y que ahora que era su novia debería saber que sus sentimientos por ella eran puros y verdaderos, pero que nadie podía saberlo porque nadie lo entendería. Lo que sucedió después y durante años fue aún peor. Entre todas las atrocidades que se convertirían en parte de la vida cotidiana de Carola, estaba una en la que Laura le daría instrucciones para que se desnudara por completo frente a ella y luego la vestiría con lencería, en ciertas ocasiones antes de que Antonio la violara. Hola amigos de Escándala en línea, los saluda Caroline. Esa terrible experiencia que acaban de escuchar es parte del relato de Carola de la Cuesta en este libro de ella que lleva el nombre de Faith, Love and Human Trafficking, la historia de Carola de la Cuesta, que vamos a estar pues también leyendo y analizando en este video con los capítulos 2 y 3. Esta narración es parte del capítulo 3 que ya ustedes van a escuchar. Recordemos que este libro fue publicado el 20 de agosto del 2024 y ya está disponible para que lo puedan obtener tanto en formato digital como también en formato físico. Así que por favor vayan a comprarlo para apoyar a esta sobreviviente. Y pues sin más preámbulo comenzamos con el capítulo 2 que se llama Human Trafficking o el tráfico de personas. Y en este capítulo conocemos un poco más de Raquel Caspi y de esa transformación que ella dice haber pasado cuando comenzó a trabajar con víctimas a las cuales ella les ha dado terapia. Dice que al principio era muy difícil para ella, era muy emocionalmente desgastante toda esta información a la cual ella estaba constantemente expuesta, pero dice que a medida que su ignorancia y también su inocencia iba muriendo, nació una persona completamente diferente, que ha sido un proceso bastante difícil, un proceso transformacional difícil, pero que ahora ella puede entender mejor muchas cosas porque en ese momento no podía entrarle en la mente que palabras como esclavitud todavía existieran en el mundo actual, en el mundo moderno, y ahora sin embargo se da cuenta que es la actividad ilegal más lucrativa a nivel mundial. Dice que trabajar con otras personas requiere una conexión real y que a veces se nos olvida escuchar a las personas, pero realmente escucharlos, no solamente oír lo que están diciendo, sino ponerles atención y escucharlos con una verdadera empatía. Y dice que no solamente con otras personas, sino que con nosotros mismos, que muchas veces nos ponemos una máscara, nos ponemos una cara y que es muy difícil de verdad mostrar nuestra vulnerabilidad. También dice que al ella trabajar con víctimas del tráfico de personas, pudo encontrar en ella un lado que hasta ese momento era completamente desconocido, porque ella se preguntaba cómo voy a poder ponerme en los zapatos de estas mujeres que han vivido estas cosas tan terribles, pero dice que ella intentó hasta que logró conectarse con esa parte de ella misma, pero lo llevó al extremo. Dice que estas situaciones de las que ella iba dándose cuenta y escuchando y aprendiendo lograron que ella estuviera completamente decepcionada de los humanos, de la raza humana. Dijo que había llegado al límite de la desconfianza, que no podía confiar en ninguna persona porque creía que todos eran capaces de ese tipo de cosas que ella escuchaba, así que perdió la confianza, perdió la fe, podemos decir así, en la humanidad. Pero que como una buena terapeuta, ella sabía que tenía que ir a terapia y que tenía que trabajar en estos aspectos de su mente, de las cosas que ella estaba pasando, y llegó a entender que estos síntomas que ella estaba sintiendo se debían todos al miedo, que el miedo realmente es algo que es maravilloso, es algo que nos ayuda, es algo que nos pone un límite, que como que nos llama la atención cuando estamos en peligro o cuando estamos en una situación pues no favorable para nosotros. Sin embargo, cuando este sentimiento del miedo se sale de control y no podemos pues saber exactamente cómo detenerlo, puede convertirse en estrés y también en ansiedad, y que pues eso más adelante nos va a generar mucho enojo, mucha rabia, y eso es precisamente lo que le estaba pasando a ella. Ansiedad, estrés, a causa de todo este miedo que le generaban estas experiencias de otras personas. Así que ella llegó al entendimiento de que obviamente tenía que conectar con estas mujeres y tenía que de verdad sentirlo en su corazón para poder también ella sentir la vulnerabilidad y la empatía necesaria
pero que para poder ayudarlas realmente tenía que tomar 2 pasos hacia atrás, recobrar ella sus sentimientos, cuidarse a ella misma y sobre todo ser profesional, como el típico ejemplo nos dice acá del avión, que nos enseña que tenemos que ponernos primero nuestra propia máscara de oxígeno para después poder ayudar a los demás, porque si intentamos ayudarlos mientras no estamos bien nosotros mismos, pues obviamente no vamos a tener el oxígeno y la fuerza necesaria para hacerlo. Raquel dice que es necesario ser empático para poder conectar con las otras personas, pero dice que el momento en que hacemos esa situación una situación personal para nosotros, ya no podemos ser objetivos. Y si no somos objetivos, entonces, ¿cómo podemos ayudar a otra persona con conocimiento y con nuestra propia experiencia? Y que en español hay un dicho que dice: en casa de herrero, cuchillo de palo, como para dar a entender la idea de que no podemos intentar ayudar a los demás si no intentamos ayudarnos a nosotros mismos primero, obviamente, ¿verdad? Dice que en México las personas que salen de este tipo de situaciones como la trata generalmente no tienen ningún tipo de ayuda psicológica, y que si alguna fundación o alguien les ofrece ayuda psicológica es generalmente solo por 3 meses. Y ella nos dice: puedes imaginar salir de una situación tan espantosa como esa y tener que recuperarte en solo 3 meses. Eso pues no funciona así. Es un proceso larguísimo y 3 meses es algo ridículo para pensar que se puede salir tan fácilmente, ¿verdad? Y así que entendió que ella tenía que lidiar con todos sus sentimientos primero para después poder ayudar a las víctimas de trata con las cuales ella trabaja todo el tiempo. Nos habla también de la situación en México y cómo es un país lleno todavía de machismo, misoginia y todo ese tipo de situaciones en contra de las mujeres, y que ella se dio cuenta en un momento que ella era una más de estas mujeres, pero que también entendió algo, que ya no es solamente una mujer, sino que son muchísimas, y que ahí es donde está la fuerza, y que a pesar de las realidades que se viven en México, el cual es un país responsable del 70% de la distribución de pornografía infantil, y que a pesar de esto ella va a continuar poniendo un pie adelante del otro y así seguir avanzando en esta causa. En el resto del segundo capítulo, Raquel nos cuenta un poco más acerca de los libros que ha escrito y también de otras personas que han sido traficadas, que han tenido historias verdaderamente fuertes, verdaderamente tristes, que ustedes van a poder ahí leer las historias de estas chicas cuando obtengan el libro. Y ahora pasando al capítulo número 3, que comienza en el año de 1996 y comienza con este párrafo. Mientras las Spice Girls tenían su primer éxito mundial número 1 llamado Wannabe, y Jerry Maguire salía en la película en todos los cines, también el Pathfinder estadounidense se lanzaba en su misión de 310 millones de millas a Marte, Nintendo lanzaba su nuevo sistema de juego Nintendo 64, la princesa Diana y el príncipe Carlos se divorciaban oficialmente y Tickle Me Elmo estaba en todas las tiendas. El viaje de Carola a través de lo inimaginable había comenzado. Ella era solo una niña, habiendo cumplido 13 años en octubre de 1995, que ni siquiera podría haber empezado a imaginar lo que le deparaba. Carola es de Puebla, una ciudad de México famosa por su arquitectura colonial bien conservada, caracterizada por fachadas coloridas, iglesias ornamentadas y edificios históricos. El centro histórico de la ciudad es un patrimonio de la humanidad por la UNESCO y cuenta con exquisitos ejemplos de diseño colonial español. Es un lugar verdaderamente hermoso que es muy conocido por las cosas de barro tradicionales mexicanas que ahí se diseñan, y que también tiene una comida extraordinaria, así como universidades muy prestigiosas e incluso un volcán llamado La Malinche que está localizado a 1 hora y media de la ciudad. Dice que va a generalizar un poco porque ella piensa que todas las personas de Puebla son personas muy cálidas y amigables, que también tienen un buen sentido de la hospitalidad, como la mayoría de personas en México, que tiene una cultura pues muy familiar, centrada siempre en todo lo que es las tradiciones, las relaciones, las fiestas y todo ese tipo de cosas que para los mexicanos son bastante importantes, y que además hay como un sentido de unidad y de apoyo entre las familias,
familias, así como una presencia religiosa bastante fuerte. Además, dice que la historia de Puebla cuenta con muchas adversidades y muchos retos, como conflictos y también batallas, y que la gente en Puebla generalmente son muy resistentes y determinados y que pueden sobrellevar cualquier reto con una actitud pues bastante positiva, y que la familia de la Cuesta, la familia de Carola, es un muy buen ejemplo de esto que ella está diciendo acerca de la gente de Puebla, porque los padres de Carola tienen una historia de amor que es el fundamento de su familia y que no solamente son compañeros en matrimonio, sino que también son mejores amigos y que tienen una relación basada en la confianza, que el respeto mutuo que ellos tienen el uno por el otro es lo que ha marcado el tono o la pauta para la familia entera. Cuando las hijas comenzaron a llegar, a nacer en este matrimonio, inyectaron la relación de los dos padres de la Cuesta con energía, gozo, y que su casa estaba completamente llena de todo eso que traen los niños, que traen los hijos a un hogar, que cada hija tenía una personalidad muy única, talentos muy únicos, así como sueños, pero que también había entre ellas un lazo muy fuerte de hermandad, y que pues por supuesto todavía conservan esos valores que fueron sembrados en ellos por sus padres. Que recuerda a Carola cómo cada domingo después de la iglesia se reunían en la casa para comer juntos, para disfrutar de un buen tiempo en familia. En la escuela, Carola generalmente estaba siempre al final de la línea, al final de la fila, por su estatura, y también nos dice aquí que tenía buenas notas y también tenía muchos amigos y que era pues bastante normal, igual que todos los demás jóvenes de esa época. Era una adolescente inteligente, creativa y que tenía todo el amor y la atención de sus padres, que le encantaba leer, especialmente libros de Sherlock Holmes, y que también practicaba patinaje sobre hielo y que tenía una vida extraordinaria. Los capítulos de la vida de Carola que tienen que ver ya con el tráfico de personas comenzaron de una forma que ella jamás ni en sus peores pesadillas se lo hubiera podido imaginar. En esa época, dos de sus hermanas mayores eran parte de una academia, entre comillas, está aquí, de música, un programa de entrenamiento musical que parecía ser como una promesa perfecta para conducirlas a sus hermanas hasta el estrellato, donde supuestamente aprendían música, baile, a tocar diferentes instrumentos. Esta academia estaba siendo dirigida por un hombre al cual llamarán Antonio, dice aquí como Antonio López de Santa Ana, que era un músico bastante exitoso, un productor y un manager de varias personas en el medio artístico que eran estrellas del pop. Algunos se referían a él como el Rey Midas por su ingenio musical y por su éxito que tenía y el cual lo caracterizaba en medio del mundo del espectáculo. En esa época él era el productor y manager de una cantante mexicana a la cual llamarán Laura, como la cantante Laura Branigan. Tenía muchísimo éxito, tenía una carrera musical bastante exitosa, así como también otras jovencitas alrededor de ella que también eran menores de edad. En 1996, Antonio ya tenía 40 años de edad y Laura tenía 27. Muchas veces Laura y Antonio delegaban algunas tareas, como por ejemplo el supervisar a las otras víctimas, a una mujer a la cual llamarán Jane, como Calamity Jane. Jane estaba casada con Antonio, ella se casó con él cuando tenía 15 años de edad y también tuvo una carrera musical, solo que fue bastante corta y no dio muchos frutos. Entonces ella se divorcia de Antonio, pero continúa viviendo con él y también con Laura hasta el año 2000. Jane en esa época tenía 26 años de edad en el año 1996. Esta academia supuestamente funcionaba a base de becas. Los padres no tenían que pagar ni un centavo por registrar a sus hijas, pero tampoco se les pagaba a ellos por hacerlo. Solamente aquellas que tenían la suerte de ser seleccionadas por medio de una audición o al someter fotografías por medio de una revista eran las que tenían la oportunidad de participar.
Podías estar interesada en el baile o en el canto o simplemente formar parte de cualquier cosa en la cual Laura, la cantante, estuviera involucrada, que eso era algo pues para estas chicas, ya sabemos, grande. Estar ellas en cualquier cosa que la cantante también estuviera involucrada, pues era el sueño de estas chicas. Las revistas de Laura eran muy famosas en los 90s porque tenían muchos artículos. También tenían dibujos hechos por la misma cantante, por Laura, y supuestos escritos sacados del diario de ella y que eran compartidos con sus fans. Estas revistas tenían muchísima información de chismes y también información de los calendarios pues bastante sensuales que tenía esta cantante. Estas revistas se vendían en puestos de periódicos por todo México y también eran vendidas en Estados Unidos. Ella realmente era famosa, era así de famosa que incluso tenía revistas que se vendían en Estados Unidos. Nos dice aquí que estas revistas eran únicamente otra forma de reclutar a bailarinas o coristas, esto entre comillas, aquí lo ponen entre comillas en este libro, o jovencitas que querían ser parte de este mundo de Laura. Nos dice Carola que ella no sabe si esta forma de reclutar era algo diseñado por la cantante. Lo que sí ella sabe es que estas revistas llevaban su nombre, llevaban sus fotografías, sus dibujos y también estos supuestos pedazos de sus diarios. Que estas portadas de las revistas, muchas de ellas todavía se pueden encontrar en línea y que están ahí para quienes quieran verlas. Una de ellas en particular que encontró Carola dice lo siguiente: amiga, esta es la oportunidad que has estado esperando. Sí, Laura te invita a ser una de sus cantantes de apoyo o coristas. Si tienes los siguientes requisitos, eres una súper amante de la música, tienes una buena voz, tienes una buena presencia, tienes aptitudes para bailar y tienes disponibilidad para viajar, entonces te ofrecemos un buen salario, un excelente ambiente de trabajo y la oportunidad de tener una futura carrera como artista en solitario. Antes de continuar con la historia, aquí nos recuerdan que tenemos que mantener en la mente que este era un tiempo completamente diferente porque estamos hablando de los 90s. Raquel nos dice que recordemos que este era un tiempo en el que pues el mundo de la música y de la televisión era muy diferente, en el que las personas no tenían la opción de subir un video a la red y que este video se haga viral y muy popular como lo tenemos ahora. También dice que las audiciones y todo esto era bastante diferente y que la información que tenemos ahora no es para nada la información que había en esa época. Era una época pues bastante simple, por decirlo así, aunque habían muchísimos aspectos que son igual de terribles como los que vivimos en la época actual. Algo que también nos recuerdan aquí es que no importa qué tantos pensamientos o prejuicios tengamos o nos vengan a la mente al leer todas estas cosas, que recordemos que no estamos en un lugar o en una posición en la que podemos juzgar. Para aquellos de nosotros que somos padres, que tenemos hijos, sabemos que el bienestar de nuestros hijos es como que la mayor prioridad de todas y que muchas veces pues hacemos cosas queriendo y pensando que estamos haciendo algo que está en el mejor interés de nuestros hijos y que les va a beneficiar. Dice Raquel que Carola y ella han tenido muchísimas conversaciones acerca de los padres de Carola y cómo es que ellos por apoyar a sus hijas mayores en pues la búsqueda de sus sueños de tener una carrera en el baile, en la música y sobre todo una carrera en esta academia que era prestigiosa, pues hicieron cosas de las cuales obviamente ahora se arrepienten, porque ellos creían en ese momento que el talento y la dedicación de sus hijas estaba siendo reconocida y que estaba siendo premiada con esta beca, la cual sabemos obviamente que realmente pues no existía. Los padres de Carola se sentían orgullosos de sus hijas y por eso las apoyaban en los sacrificios que ellas estaban haciendo para obtener una carrera en la industria. Como todos los demás padres, cuando un hijo se gana una escuela para estudiar cualquier cosa, no había forma, dice Raquel, que los padres de Carola supieran que esto era todo una farsa. De hecho, ellos firmaban documentos legales que hacía que todo pareciera que era de verdad legítimo y que sus hijas estaban en esta academia
nunca recibieron dinero ni nada por el estilo para que sus hijas estuvieran ahí en la escuela, ni tampoco ellos pagaron para que estuvieran ahí. Lo que ellos saben es que sus hijas estaban aprendiendo de la mejor persona, de las mejores oportunidades para poder alcanzar su sueño. No hace ninguna diferencia, nos dicen aquí, con otros padres que mandan a sus hijos a veces hasta a países extranjeros a aprender un idioma o a tener mejores oportunidades, y padres que de verdad ponen su corazón y dejan su egoísmo de lado para que sus hijos obtengan sus logros, ya sea en deportes, en el mundo médico o también incluso en el mundo musical. Cada padre de los hijos de famosos que hemos visto a lo largo de los tiempos han dado todo y han hecho muchísimos sacrificios para que estas cosas sucedan. Por supuesto, hay situaciones que hemos visto cuando los padres más adelante se benefician y como que utilizan a sus hijos para un beneficio propio por medio de la fama, pero esta definitivamente no es la historia que estamos tratando en este libro, que los padres de Carola, al igual que los padres de todas las otras niñas que estaban en esta academia, simplemente cayeron en una trampa, y que estas jovencitas a través de los años llegaron a ser hasta 40 niñas. Una vez más nos recuerdan aquí que los padres de Carola comenzaron este viaje con Antonio y con Laura y con su hija mayor en la década de los 90, a inicios de los 90, donde no había internet, no había GPS, no había mensajes de texto, no había forma de localizar dónde está esa persona en ese momento. Era una época donde solamente había teléfonos de líneas, cartas, fotografías impresas, y que no había forma de que estas personas pudieran sospechar todo lo que estaba sucediendo debajo de la superficie. Sus hijas supuestamente estaban en las manos de unas de las personas más famosas y exitosas de México, así que por supuesto ellos pensaron que estarían pues ayudándoles a desarrollar sus habilidades artísticas. ¿Qué más podían pensar? Ellos en ese momento creían que les estaban dando a sus hijas las mejores oportunidades que habían en ese momento. En esta siguiente página nos enseñan una imagen, una fotografía en la que vemos a Carola junto a sus hermanas y también a Jane, que es, como sabemos, la corista número 1 de la cantante, que suponemos aquí obviamente es Raquel Portillo, según la historia que nos están contando. Vemos como aquí Carola está enseñando un papel, como un cuaderno, en el que está un autógrafo de Laura. Como pueden ver, nos dice aquí Raquel, en la imagen Carola era una niña, y efectivamente la imagen de Carola es la de una chiquita, la de una niña que no le pongo yo más de 10 años viendo esta imagen, cuando sus hermanas pues ya eran parte de esta pesadilla. Lo que los padres de estas chicas no sabían en ese momento y que vendrían a saber pues más adelante es que todo esto había roto la seguridad de su familia. Todo eso que ellos habían puesto en cada lugar específico para asegurarse de que sus hijas estuvieran en un buen lugar, que estuvieran protegidas, que estuvieran pues cuidadas por estas personas, realmente nunca estuvo ahí. Y su hija menor, Carola, había seguido los pasos de sus hermanas mayores sin saber el oscuro secreto que estaba escondido ahí. Era un secreto que prácticamente estaba a plena luz del día. A medida que la verdad iba saliendo a la luz más adelante en esta historia, la familia pues tuvo que enfrentar esta dolorosa realidad, que toda esa seguridad que ellos habían pensado que sus hijas tenían y todo lo que ellas estaban haciendo en ese momento realmente nunca fue así, y que por lo contrario habían estado sometidas ellas a pues experiencias inimaginables. El dolor y la sorpresa que esto les causó y les ha causado por muchos años los dejó con un sentimiento pues de mucha culpa y también de no poder creer que esto era una historia real, que es una historia real. ¿Cómo es posible que no hayan visto las señales y que hayan puesto su confianza en un lugar tan equivocado? Pues a medida que se fueron dando cuenta de todas estas atrocidades, la familia de la Cuesta, la familia de Carola,
tuvo que volver a construir una fundación de su familia, tuvieron que volver a poner las bases nuevamente de la confianza, de la seguridad y trabajar fuerte para pues volver a formar esos lazos que habían sido rotos a causa de esta tragedia. Nos dice aquí Raquel, y menciono el juicio y los señalamientos porque muchas veces pensamos que nosotros lo hubiéramos hecho mejor, que hubiéramos hecho las cosas diferentes, pero nos dice Raquel que ponernos en esta situación no nos va a ayudar en nada y que simplemente nos hace arrogantes y al final del día ignorantes. Cuando nuestro punto de partida es desde un lugar de empatía y compasión y idealmente un lugar de gracia, podemos entender lo que otros nos han experimentado desde un punto de vista humano y entender que esto podría sucederle a cualquiera de nosotros. Por lo tanto, abrimos nuestros corazones y nuestras mentes y aprendemos de las experiencias de los demás, que es uno de los objetivos de Carola al contar su historia. Y aquí Raquel nos hace una pregunta y nos cuestiona si sabemos o tenemos conocimiento de que hoy en día los estafadores anuncian trabajos de la misma manera que lo hacen los empleadores honestos. O sea que lo hacen llamándonos, o también lo hacen por medio de anuncios en línea o anuncios en sitio de trabajos en las redes sociales, también en periódicos y a veces por la televisión y por la radio. En estos anuncios te prometen un trabajo cuando realmente lo que quieren es tu información personal y también tu dinero. También nos pregunta que si sabíamos que los adolescentes y los estudiantes universitarios que buscan trabajo durante la época de vacaciones pueden ser atrapados por criminales que les ofrecen un empleo que no es verdadero, un empleo falso, con oportunidades de educación potenciales y también otras estafas a través de las redes sociales. Los delincuentes hoy en día están utilizando sitios web que son falsos o también publican anuncios en portales de empleo que son verdaderos, que son legítimos, pero que también ahí se cuelan estas personas que solamente son estafadores. Entonces, de alguna manera, aquí Raquel nos quiere dar a entender que aún en la actualidad, en esta época moderna que estamos viviendo, todavía existen este tipo de cosas. Estafas, personas que ofrecen trabajos, personas que te llaman a tu número de teléfono, que te piden tu información, que te dicen que van a utilizarla para algo o que si no le das la información, pues vas a estar en problemas, ya sea con una compañía o con otra. Y muchas veces hay personas que sí caen y personas que dan su información, personas que incluso terminan pagando un dinero que ellos creen que deben o que les hacen creer que deben o que están en problemas, y pues lamentablemente sí caen en estas situaciones. Nos dice Raquel, después de esta breve interrupción, continuemos con la historia. A principios del año 1996, Carola fue invitada a la Ciudad de México pues para hacer una audición para una telenovela con un papel en particular. En este papel supuestamente ella iba a interpretar la versión más joven de una de sus hermanas, o sea, su hermana iba a estar también en la novela y ella iba a hacer el papel de su hermana, solo que más joven. Carola recuerda que desde el principio ya le venían haciendo grooming, que ella recuerda algunas interacciones y conversaciones con la cantante, con Laura, y que en estas interacciones Laura siempre se encargaba de decirle pues que tenía que actuar de una forma natural y que hiciera siempre todo lo que Antonio, su manager, le pidiera, y que el trabajo de sus hermanas iba a ser perjudicado, se iba a ver afectado si es que Carola no obtenía ese papel. Entonces vemos cómo desde el principio utilizaban a sus hermanas, que vemos que más adelante también se intensificó la manipulación por medio de este vínculo que había entre ellas. Todo esto, nos dicen en el libro, fue en el tono de una persona lo más dulce, lo más amable, lo más amorosa y cariñosa. En ese papel de una persona famosa y carismática del mundo del pop, ¿no? De una estrella del pop como lo era Laura en este libro. Pues que ya sabemos quién es Laura, pero aquí se refieren a ella como Laura. Y aquí nos dice pues la autora, imagínense, le estaban diciendo a una adolescente, a una chiquita,
que era hermosa, que era talentosa y que podría tener una carrera extraordinaria. Además, también Carola recuerda que le decían cosas como que si no conseguía ese papel en la telenovela, que iba a tener que regresar a su casa a ser otra chica mediocre en un pueblo pequeño que nunca consiguió nada en su vida. Ahora dice que sabe que fue todo parte de una manipulación, y es increíble cómo cada proyecto que hemos escuchado últimamente nos dicen esta misma información. Liliana en su podcast recientemente nos dijo que a ella Sergio Andrade le decía que iba a regresar a Argentina y que iba a ser como sus padres, que eran unos simples panaderos, y que ella no tendría un futuro prometedor como el que él sí le podía ofrecer. Todo esto obviamente como parte del grooming y de la manipulación a la cual Carola estuvo expuesta. Dice que era pues un constante cambio de emociones y sentimientos, que al principio eran pues muchas cosas bonitas, muchos cumplidos que les daban, y después estos cumplidos eran seguidos por dudas si podrían alcanzar el éxito, si podrían alcanzar ese papel en la telenovela, luego otra vez apoyo y luego presión. Era como una ensalada de sentimientos encontrados todo el tiempo. Desde el principio nos dicen aquí, ese amor que Carola tenía por sus hermanas iba a ser utilizado en su contra, y pues se iba a convertir en una herramienta que se utilizaría en contra de las tres hermanas en esa academia en la cual ni siquiera podían comunicarse. Entonces esa era otra arma que ellos utilizaban, el mantenerlas incomunicadas, pero al mismo tiempo controlarlas por medio de sus emociones. Dice el libro que había mucho drama entre las víctimas, que este drama era constantemente provocado por los victimarios. Era como estar en la escuela secundaria y que los profesores fueran los que crearan y dirigieran el drama adolescente. En una ocasión, Carola recuerda que hubo un conflicto entre las chicas, y que este conflicto fue inducido por las mentiras que fueron contadas por las dos mujeres que estaban a la cabeza de esta operación, en particular Laura, y que fue un conflicto por este supuesto rol, este supuesto papel en la telenovela que iban a hacer. Le dijeron a Carola que no dijera nada acerca de esta situación, pero Carola pues se lo contó a una de sus hermanas, obviamente por ser su hermana. Cuando Laura se enteró de que Carola había comentado esto con su hermana, se lo dijo a Antonio, y pues Antonio estaba completamente enojado, extremadamente molesto por esa situación, y Laura le dijo que ella tendría que disculparse con Antonio, o que seguramente como un castigo Antonio no le dejaría obtener el papel para la novela. El drama, nos dice aquí Raquel, es una de las herramientas que utilizan estas personas muchas veces para pues confundir y crear esta división entre las víctimas. Raquel nos dice que el drama es sin lugar a dudas parte de la vida, y por supuesto el drama en la adolescencia pues ni hablar. Por supuesto que siempre existe. Sin embargo, aquí no estamos hablando de un drama de adolescentes. Este era un drama creado por adultos para manipular a los menores de edad, para que estos hicieran lo que ellos querían. Carola terminó disculpándose con Antonio, expresándole que ella de verdad quería ese papel y que estaba muy preocupada por no obtener el papel, y sobre todo por las repercusiones que esto tendría para sus hermanas, que ya tenían pues tiempo en la academia. Y así, después de que pasó un poco de tiempo, Antonio la perdonó y le dijo que había conseguido el papel. Y aquí nos dice, alerta de spoiler, la parte ni siquiera existía. O sea, todo esto era falso, era un juego maquiavélico pues para manipular y controlar a Carola. Por su parte, Carola le dijo a Antonio, tendría que estar fuera de casa durante aproximadamente un año. Esto no les gustó para nada a los padres de Carola, pues ella apenas estaba en la escuela secundaria.
Sin embargo, se les hizo creer que todo estaría bien, que no habría ningún problema, ya que Carola seguiría aprendiendo con un profesor privado, que su educación no se vería afectada en lo absoluto, pues ellos decían que esto mismo estaban haciendo las hijas mayores, las hermanas mayores, y que además de todo tendrían la increíble oportunidad de estar en esta novela de la cual hablaban en esa época. Antonio y Laura, de hecho, dicen aquí que viajaron hasta Puebla para discutir los términos del contrato con sus padres. Imagínense eso, se veía todo tan real, tan legítimo, y no olvidemos que estamos hablando de dos personas que en esa época eran personas sumamente exitosas, no solamente a nivel nacional en México, sino que incluso su fama llegaba a niveles internacionales. En esta visita a Puebla, Laura y Antonio estuvieron con los padres de Carola en la casa y discutieron los términos del contrato con ellos. En este contrato se estipulaba que Carola siempre estaría con sus hermanas y que iba a estar estudiando, y que cuando no estuviera estudiando estaría pues trabajando o participando en las actividades de aprendizaje de la academia, o sea, estaría trabajando en su preparación académica. Y escuchen esto, la verdad es que Carola estudió únicamente hasta el 8º grado. Y lo que estas personas hacían era contratar a una persona para que hiciera el trabajo por Carola, o sea, presentar los exámenes, presentar todo y obtener los certificados a nombre de Carola para enseñárselos a los padres y que ellos no sospecharan nada. ¡Wow! Es increíble lo que estas personas hacían, al nivel que llegaban para que todo esto se viera real, para que todo esto se viera como algo legítimo. Imagínense contratar a un profesor, a un maestro, dicen aquí, para que hiciera todo el trabajo, todo lo que tenía que presentar Carola en la supuesta escuela para aprender, para sacar su certificado de educación, pero era otro engaño, era otra fachada para que ellos creyeran que efectivamente Carola estaba todavía en la escuela, así como lo estipulaba el contrato. Imagínense cuántos incumplimientos de contrato hay aquí, porque esto era un documento legal en el cual estas personas se comprometían a hacer este tipo de cosas para el beneficio de las jovencitas, en este caso pues por supuesto el beneficio de Carola. También en esta conversación se les aseguró a los padres de Carola que en ningún momento ella tendría parte en algo que fuera considerado indecente, como por ejemplo participar de estos calendarios en los cuales las chicas posaban con muy poquita ropa y que se le pagaría una cantidad de 200 pesos semanales, que aquí nos explican en esa época eran alrededor de $26, cuando ella pues ya tuviera este rol en la novela, ya tuviera esta parte como participante y actriz en esa novela. También nos dice aquí que Carola fue manipulada y se le hizo grooming desde el principio, utilizando esto de que si ella no hacía las cosas que tenía que hacer o que ellos querían que hiciera, pues sus hermanas iban a pagar las consecuencias porque las iban a correr, prácticamente las iban a correr de la academia, y pues ella no quería truncar las oportunidades y los sueños de sus hermanas. Los padres con la ayuda legal, escuchen esto, dice que los padres tenían ayuda legal, que ellos buscaron por su parte ayuda legal. Imagínense lo legítimo, lo verdadero que esto parecía, que incluso a una persona que sabía de ese tipo de cosas, que de verdad tenía el conocimiento, la lograron también apantallar y lograron que diera como que su aprobación a los padres de Carola para que ellos permitieran que ella se fuera con estas personas. Por eso fue que los padres le dieron a Carola la luz verde para poder ser parte de la academia, y aquí es cuando la pesadilla oficialmente comienza. Después de que ese documento, ese contrato fue firmado, se fueron hasta Cuernavaca. Nos dice aquí que Cuernavaca es una ciudad vibrante localizada en el estado de Morelos, México, conocida por su clima, que es un clima muy placentero, con una historia muy rica y muy vasta, así como también de hermosos escenarios naturales. El nombre o el sobrenombre de esta ciudad es la ciudad de la eterna primavera, debido a pues su hermoso clima que las personas disfrutan todo el año.
Es un lugar al que muchas personas que viven en la Ciudad de México se pueden escapar un fin de semana, pues para pasar un buen momento, un buen tiempo fuera de la ciudad. Y de hecho, Antonio tenía una casa en Cuernavaca. Tan pronto como Carola llegó ahí, ella comenzó a buscar a sus hermanas, pero no las encontró por ninguna parte. Y ahí es cuando ella comenzó a notar varias cosas que eran irregulares, que no eran normales, y como que ella comenzó a sospechar algunas cosas. Pero dice que Laura era la encargada de pasar mucho tiempo con Carola. Estaba ella constantemente con Carola, de alguna forma jugando a la empática, a la simpática, pero bajita la mano manipulándola. Laura contaba muchas historias bastante fantasiosas, historias que generalmente hablaban de cosas tristes, de dificultades y cosas que pues para una niña de 13 años pueden parecer pues bastante dramáticas. En muchas de estas conversaciones, Laura de hecho lloraba, se mostraba bastante vulnerable y pues que inevitablemente con estas conversaciones ella despertaba en Carola pues un sentimiento de empatía, un sentimiento como de querer apoyar a Laura, y también le daba la confianza de abrir su corazón a ella y de contarle también sus emociones. Por medio de esta fingida vulnerabilidad, Laura se lograba ganar la confianza de estas chicas y por eso pues eran más fácilmente influenciables. Además, acordémonos que estaba ese factor de la fama, que no solamente era una amiga linda, sino que también era la persona a la cual ellas admiraban a nivel artístico. De alguna forma bastante inteligente, bastante como creativa, iba atrayendo a todas las chicas que la rodeaban a su red de engaños. Laura explotó la genuina amabilidad de Carola usándola como arma. A medida que Carola se acercaba más a ella, Laura le daba consejos, entre comillas, a Carola. Recordemos que Laura era una estrella del pop muy popular y exitosa que pasaba tiempo con una niña de 13 años. Entonces aquí nos hace ver, Raquel, la incongruencia y lo extraño de la situación, que una estrella famosa, supuestamente que tendría que estar ocupada con su carrera, con sus éxitos, ¿qué tendría que estar haciendo, pasando tanto tiempo con una niña de 13 años, contándole historias fantasiosas, llorando, presentándose vulnerable ante ella, ¿no? Laura le aseguraba a Carola que ellos eran buenas personas, pues no fumaban, no bebían alcohol, no consumían drogas, y pues Carola obviamente le creía. Por ser, sabemos que la cantante, ¿no? Ser esta figura conocida, esta figura importante, ¿cómo no le iba a creer en ese momento? ¿Quién no lo haría a esa edad?, dice Raquel. Carola también recuerda cómo le decía cosas como: actúa de forma natural, no seas tímida, no te preocupes por nada, diciendo que el cuerpo humano es natural y normal y que las partes privadas son solo partes del cuerpo, o sea, otras partes del cuerpo tal como las manos, la cabeza, y que no tienen nada de especial, nada de particular. Laura y Jane hablaban con Carola sobre temas que la hacían pues sentirse bastante incómoda, porque eran específicamente temas relacionados al sexo. Además, también le decían a Carola que tener relaciones sexuales era lo más natural del mundo, incluso a esa edad, a la edad que tenía Carola de la Cuesta, que muchas de las chicas que estaban ahí en ese momento ya tenían relaciones, de hecho con Antonio, que tenían relaciones sexuales con Antonio, y que esto era algo completamente normal, que al hacer estas cosas, estas chicas demostraban que eran chicas, personas de mente abierta y muy valientes, que hacían todo este tipo de cosas sin ningún tapujo, con la intención obviamente de experimentar y de hacer cosas diferentes. Las conversaciones siempre incluían cosas como, por ejemplo, que Antonio era una buena persona, que le habían roto el corazón y que le había sufrido mucho en el amor, que era extremadamente sensible y un hombre maravilloso. Obviamente, ya sabemos, una finísima persona, pero que no era un niño. Y aquí Raquel pone entre paréntesis, obvio que no era un niño, era un hombre de 40 años. Entonces esto de que no era un niño
lo decían, me imagino yo, que con la intención de que Carola se comportara como una persona adulta, que no se comportara como una chiquita, sino que hiciera el papel, obviamente, ya de una mujer mayor de edad, lo cual obviamente es evidente grooming. Le decían además que todos los hombres engañaban a sus parejas y siempre las hacían sufrir, pero que Antonio no era así, que Antonio era diferente porque él era muy abierto al respecto, que tenía relaciones íntimas con diferentes chicas porque ese era un comportamiento masculino normal. Imagínense el nivel de machismo de estas conversaciones que tenían estas personas, Laura y Jane, con esta chiquita de 13 años, diciéndole que el que Antonio tuviera relaciones íntimas con varias chicas en ese momento era completamente normal porque él era un hombre y que estaba abierto, pero que no quería dañar los sentimientos de nadie. Ella dijo que Carola tendría que tener relaciones íntimas con otros hombres para conseguir su sueño de todos modos, porque así es como funcionan las cosas en la industria y que al menos sabría que solamente tendría que hacerlo con Antonio si es que ella accedía y que esta sería una forma maravillosa porque Antonio era un hombre increíblemente considerado, que era tan importante para Laura que Antonio fuera feliz y que cualquier chica debería sentirse privilegiada de estar en una relación con él, de esta forma tratando de inducir a Carola a que tuviera sentimientos o por lo menos pensamientos relacionados a Antonio, pues ya sabemos de qué forma, ¿no? Carola por su parte les decía que no se sentía cómoda hablando de relaciones sexuales y Laura decía que cosas como esas eran solo un tabú porque ella había sido criada para pensar que el sexo estaba mal. Obviamente le querían hacer creer que estos pensamientos solamente venían de la crianza que ella había tenido, de venir de un pueblo, de venir del interior de la República, pero que tener ese tipo de encuentros con Antonio era lo más natural del mundo, que la moralidad era la de una chica de un pueblo pequeño, como les digo, no de una persona de mente abierta. Y aquí Raquel nos aclara, por supuesto, que el sexo no tiene nada de malo y que hacerlo, tenerlo con una persona adecuada puede ser lo más maravilloso del mundo, pero un niño de 13 años, una niña de 13 años con un hombre de 41 años, eso está absolutamente mal en todas las formas posibles, nos dice aquí Raquel. Carola entonces les diría a Laura y a Jen que no era que pensara que estaba mal, sino que no le interesaba en lo absoluto, por lo que pues la conversación en ese momento se convertía en algo diferente y en ese momento le hacían pensar en sus hermanas y en lo terrible que sería si sus hermanas se fueran porque Antonio se iba a enojar con ella y que las que iban a pagar los platos rotos eran sus hermanas, porque Antonio estaría devastado porque ella no estaba de acuerdo en ese tipo de cosas, por lo tanto tendrían que irse. Laura le hacía preguntas a Carola que giraban en torno a cómo se sentía hacia Antonio, a las que Carola respondía que solo se preocupaba por él como un amigo. Las conversaciones después de eso se convertirían aún más incómodas para Carola, pues le aconsejaban que hablara con Antonio y que se acercara a él para decirle que a ella le interesaba, pero Carola les decía que ella pues no quisiera que Antonio tuviera una idea equivocada. Y lo que viene a continuación, después de esto, dice Raquel que todavía le provoca a Carola que su estómago se revuelva. Ella se acuerda que mientras ocurría esta conversación, Laura la llevó a la puerta de su dormitorio y que cuando tocaron a la puerta, Laura se fue, Laura se escabulló, Laura dejó allí a Carola, parada enfrente del dormitorio de Antonio. Nos dice Raquel que mientras estaban hablando esta parte de la historia, Carola le mencionó que se acuerda todavía que se quedó congelada por completo en ese momento, que no sabía qué hacer y que se sentía extremadamente estúpida por estar ahí parada sin decir nada. Así que dijo lo siguiente: Laura me dijo que te dijera que me preocupo por ti. A lo que él respondió abrazándola fuertemente y diciéndole algo en el sentido de estar extremadamente feliz de escuchar eso. ¡Wow! ¡Qué ridículo! O sea, ella le dice, Laura me dijo que te dijera que me preocupo por ti.
y él actúa como si es que ella le haya dicho que genuinamente ella se preocupa por él. De verdad que estos alcances infantiles y ridículos de Sergio Andrade de verdad que no tienen comparación. Cuando Carola volvió a su habitación, vio a Laura esperándola en el pasillo, haciéndole saber lo feliz que estaba y lo importante que esto era para Antonio. Cuando llegamos a este punto de su historia en una de nuestras largas conversaciones, dice Raquel, Carola cerró los ojos y respiró hondo. Luego continuó recordando cómo un par de días después de ese incidente, Antonio fue a sacarla de la cama alrededor de las 3 de la mañana en ropa interior y la llevó a la sala de estar para pedirle que fuera su novia. Además, le recalcó que si era su novia tendría que tener relaciones íntimas con él, pero antes de que pudiera decir nada, él la besó. O sea, le dijo esto de que fuera su novia, pero que si era su novia tendría que tener relaciones con ella, y sin que ella dijera una palabra, él pues le dio un beso en ese momento. Carola sintió repulsión, se encontraba todavía adormitada y no entendía lo que estaba sucediendo. Pero a pesar de eso no pudo decir nada porque tenía miedo y de alguna forma ya había sido condicionada, ya le habían hecho el grooming para que pues toda esa preparación la llevara hasta ese momento en el cual ella se sentía paralizada, se sentía frisada, sentía que no sabía qué hacer, obviamente para no decepcionar ni a la cantante ni al productor y no perjudicar a sus hermanas. En ese momento él le dijo que para ser su novia tendría que pasar por diferentes pruebas. Se nos dice aquí que no van a darnos más información acerca de estas pruebas en este libro, pero que lo único que nos pueden decir acerca de eso es que estaban llenas de humillación, explotación, deshumanización, que les robaron en esas pruebas su dignidad y que fue una experiencia completamente espantosa. Después de eso, él la lleva hasta su habitación, en la cual él se quita la ropa, se posiciona sobre ella y procede a abusarla íntimamente. Y aquí nos dicen una mujer de 28 años que le hizo grooming a una niña de 13 años, que la coaccionó y la manipuló para que se acostara o para que fuera abusada, que es la palabra correcta, violada por un hombre de 41 años. Esa es la historia, ese es el relato tan terrible que nos cuenta aquí Carola y Raquel, en el que toda esta manipulación y este grooming de parte de Laura conducen a que Carola en ese momento se sienta paralizada y sin la capacidad de realmente pensar o discernir lo que está sucediendo en esa situación que sabemos es una violación. Carola recuerda salir de esa habitación llorando, temblando, sin poder realmente entender lo que le había sucedido. No pudo dormir esa noche y en la mañana, cuando se despertó, Laura se acercó a ella y empezó a hablarle, a decirle cosas como que estaba muy contenta de que Carola se interesaba y que le importaba a Antonio, que ella lo había salvado con eso que había hecho y que ahora era su novia, que ahora sabría todos esos sentimientos tan puros y tan bonitos que vienen con el amor, pero que nadie debía saber, que nadie debía enterarse de lo que estaba sucediendo porque no lo entenderían. Esta parte que viene a continuación, chicos, es bastante fuerte, bastante reveladora y creo que es algo que jamás habíamos escuchado antes en esta historia. Dice que lo que sucedió a continuación de esto y que seguiría pasando por años fue una de las atrocidades más terribles en la vida de Carola. Y es que Laura le daba instrucciones de que se desnudara completamente enfrente de ella y que después la misma Laura la vestiría con ropa lencería, que le pondría lencería en ciertas ocasiones. Ella misma la vestía para que después Antonio fuera el que llegara a violarla. La verdad es que esa situación es bastante cruda,
bastante insólita y que lo llena a uno de una impotencia y una furia que es difícil de explicar cuando te pones a pensar que estamos hablando aquí de una niña de 13 años con una persona de 28 que la está de alguna forma preparando para ser abusada por un hombre de 41 años de edad. Es una de las cosas más retorcidas y asquerosas que yo he escuchado en esta historia. Dice además que por el año de 1996, cuando se fueron a Zihuatanejo, donde Carola tuvo su primera experiencia de labor forzada, trabajos forzados, como también se nos ha dicho. En esta playa ellas tenían que trabajar con sus propias manos en la propiedad, haciendo todo tipo de trabajos. Tenían que desyardar, quitar hormigas rojas, dice aquí, y no podían ni siquiera tomar agua a menos que se les diera la autorización. No tenían permiso de ir al baño y tenían que estar completamente y constantemente vigiladas. Carola estaba muy asustada porque ella sabía que si no hacía todas estas cosas que se supone que ella tenía que hacer, sus hermanas serían golpeadas y también serían abusadas. Así es como funciona la manipulación, nos dice aquí, y así es como ellos llevaban a cabo todo esto que estas chicas hacían por medio de estarlas constantemente amenazando, abusándolas. Constantemente una de las tres hermanas estaba en cautiverio completo para de esta manera obligar a las otras dos hermanas a hacer lo que a ellos se les antojara, lo que a ellos se les ocurriera, con la amenaza de que si no lo hacían, pues esa hermana que estaba encerrada en cautiverio pues pagaría las consecuencias de no hacer lo que ellos le pedían. Carola se acuerda de un día en particular en el que fue castigada porque Antonio decidió en ese momento que ella le había dicho una mentira sobre algo, y después cuando la perdonó, ella ya no tenía que hacer todo el trabajo manual, el trabajo del patio que estaba haciendo en ese momento, pero a pesar de esto siempre fue golpeada con un cinturón y después fue violada. Entonces vemos que siempre tuvo un castigo que creo yo es aún peor que el castigo de hacer el trabajo manual que estaba haciendo afuera. Entonces nos pide aquí Raquel que pensemos en alguien que conozcamos que tenga 13 años, y que si no conocemos a nadie que tenga esa edad, que entonces pensemos en nosotros mismos cuando teníamos esa edad y que imaginemos cómo habría sido estar lejos de nuestros padres, pero tener la tranquilidad de que al menos estamos con nuestras hermanas mayores, y que pensemos en esa esperanza que podríamos haber tenido de hacer realidad nuestro sueño y que alguien descubriera nuestros talentos para así creer en nosotros y creer que tenemos una oportunidad única en la vida, una oportunidad que, como se nos dice, tal vez no se repita una segunda vez. Bueno, ahora que tenemos nuestra empatía bajo control, dice aquí Raquel, es como un recordatorio, porque siento que a veces nos cuenta una historia y puede que en ese momento pensemos, pero ¿cómo es posible que hayan aceptado esto? ¿Cómo es posible que hayan hecho esto? Entonces como que nos da un recordatorio y nos dice, un momento, piensa cómo hubieras actuado tú al tener 13 años o cómo actuaría una jovencita en esas condiciones, ¿no? Entonces dice, ahora que ya tenemos nuestra empatía nuevamente bajo control, podemos continuar. Laura continuaba presentándose ante Carola como su amiga y también haciéndole constantemente grooming. En una ocasión le dijo que Sergio tenía cáncer y que estaba extremadamente deprimido, y que Carola le recordaba a ese único amor que él había tenido en la vida. Carola también recuerda cómo estas conversaciones involucraban lágrimas, melodrama, manipulación y todo lo que podemos pensar para generar un efecto deseado. Hubo 14 años de diferencia entre Carola y Laura en esa época. Eran 14 años de experiencia, de diferencia, de una vida ya vivida. En ese momento Laura tenía más del doble de la edad de Carola. Se tomó su tiempo, trató de ganarse su confianza e hizo todo lo que hace un depredador para destruir más tarde a su presa. Carola dice que ella en esa época no sabía lo que estaba pasando, que se sentía completamente aturdida,
que no entendía nada, que nunca se había imaginado que podría estar en esa situación y que lo peor del caso es que no podía hablar con nadie sobre todo eso porque estaba físicamente herida, se sentía asqueada emocionalmente y también aterrorizada. Así que se había dedicado a escribir en su diario. Más adelante Laura encuentra ese diario y se lo entrega a Antonio. Cuando Antonio lo lee, le dice que lo que Carola había escrito en ese diario le había roto el corazón. Y nos dice aquí Carola, lo creas o no, esto me hizo sentir muy culpable por toda la manipulación tan severa a la que pues ella ya había sido sometida. Unas semanas más tarde, Carola les dijo que quería dejar el grupo y recuerda la reacción de Laura, advirtiéndole que si lo hacía, las carreras de sus hermanas terminarían. Lo que pasó fue más allá de una pesadilla muy aterradora. Antonio la golpeó con un cable eléctrico en la espalda, en las piernas y en todo su cuerpo. La encerraron en una habitación sola donde no se le permitió irse ni hablar con nadie. Las únicas veces que se le permitió salir de esa habitación fue cuando iba Laura a diferentes eventos y ella pues tenía que acompañarla. Después de un evento social en particular, Antonio estaba muy molesto con todas las chicas y las hizo entrar en su habitación una por una para golpearlas brutalmente con cables. Una por una las hizo entrar a la habitación porque se sentía enojado, molesto y las golpeó brutalmente con cables. Les advirtió que mientras las golpeaba no podían hacer un solo sonido o la paliza sería peor. Cada día que pasaba era peor que el anterior. Ella estaba aislada y privada, en su mayoría encerrada en una habitación de 4 paredes sin ni siquiera un mueble dentro de esa habitación. Ella no podía entender qué estaba pasando, no sabía dónde estaban sus hermanas, no entendía de qué se trataba esa situación. Su acceso a las necesidades básicas como la comida habían sido completamente restringidas y había días y hasta semanas y meses en los que Carola estaba completamente aislada y separada de todos y que este aislamiento comenzó a manifestarse de formas pues bastante evidentes. Y aquí les voy a leer textualmente lo que nos dice Raquel. Su viaje emocional a través de esta pesadilla se volvió cada vez más desgarrador. El hambre persistente y el dolor y la incomodidad físicos le dificultaban escuchar sus propios pensamientos, y a medida que su salud emocional y física se deterioraba, comenzó a cuestionar su propia autoestima. Poseída por sentimientos de vergüenza e insuficiencia, quedó atrapada en un ciclo de desesperación. Cada día se sintió como una lucha contra la marea más abrumadora de negatividad. Y cómo no vamos a entender eso que sentía Carola si con esas descripciones que nos está dando en este libro, que vienen pues a sumar a otras declaraciones y descripciones igual de crueles, igual de brutales como la que nos contó Carola en esta ocasión, en donde pues ella tenía que desvestirse para luego ser vestida nuevamente por Laura con esta ropa sensual para después ser abusada. De verdad que son cosas muy fuertes, cosas deshumanizantes que ninguna persona puede siquiera imaginar. Ahora pensemos en una niña alejada de sus padres, alejada de su realidad, de su entorno. De verdad que sí son necesarios estos libros, sí son necesarias estas lecturas para que sigamos entendiendo la profundidad de este caso, un caso verdaderamente criminal. Bueno chicos, entonces déjenme saber en los comentarios qué piensan acerca de esta historia tan cruel, tan fuerte, qué piensan de estos 3 capítulos en los cuales ya oficialmente nos hemos adentrado en la historia de Carola, ya hemos conocido un poco más acerca de Raquel y ahora sí definitivamente estamos ya viendo todo eso que Carola pues no había contado oficialmente por tantos años y que ahora en este libro sí lo está plasmando con detalles. Los leo aquí en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós. Somos escandalosos y escandalosas, juntos, siempre en línea. Somos escandalosos y escandalosos.
Escándala en línea.